entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos a explorar la lección número 10 de la guía de estudio de la Biblia titulada El tercer viaje misionero. Tenemos el gusto de contar con el pastor Carlos Torres, director del Departamento de Ministerios Personales de la Asociación de New Jersey. Qué alegría tenerlo, pastor Torres, en este estudio, sobre todo después de haber presentado un cuadro clínico bastante difícil. Bueno, gracias por la invitación a tu programa Aquí Entre Nos. Doy gloria a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí entre nos y también entre ustedes. Gracias, hermanos, por todos los que estuvieron orando. Gracias al Señor ya estamos un poco mejor, en buen camino de recuperación. Así que fue algo bien duro, pero gloria a Dios, aquí estamos nuevamente. Alabamos al Señor porque tiene al pastor recuperado. Cuéntenos, ¿qué más tiene para decirnos en este programa, pastor Torres? Bueno, yo estoy aquí para comunicar a toda nuestra iglesia en todo el estado de Nueva Jersey que estamos a la víspera, pastor, de una gran campaña evangelística compartiendo esperanza. Jesús viene pronto. Cuéntenos, ¿cuál es la fecha de esa campaña, pastor? Bueno, la fecha ya está muy cerca, es del 20 al 27 de octubre. Recuerda, 20 al 27 de octubre estaremos con nuestra campaña de otoño en la zona norte de nuestro estado Jardín. ¿Y qué le gustaría decirle a nuestros maestros a través de este espacio, pastor? Bueno, nuestros maestros, como siempre, ustedes son nuestros mayores y mejores aliados. Así que queremos contar con ustedes para hacer una gran promoción. Ustedes sean nuestros embajadores de esperanza, que puedan comunicarle a sus alumnos y especialmente a los miembros de la familia de esos alumnos y todos los amigos de esos alumnos para que formen parte de esta campaña, y no solamente parte de esta campaña, sino de la fila de los redimidos. Ojalá ustedes también tengan el privilegio de llevar estos amigos a los pies de Jesús. Muchas gracias, pastor. Fue muy bueno todo lo que usted nos ha dicho en este momento. Así que, hermanos, ahí los esperamos en nuestra gran campaña. Recuerden, 20 al 27 de octubre, compartiendo esperanza porque Jesús viene pronto. Ahora sí, entremos al laboratorio para poner en el tubo de ensayo nuestra lección para este sábado. Cuando puedan, consulten la página 120 del folleto de maestros para mirar El sábado enseñaré. Recuerden que deben hacerle saber a los miembros de la clase cuáles son los objetivos que la Asociación General pretende después de haber estudiado la lección de esta semana. Comencemos con el objetivo saber. Meditar de que Pablo estuvo dispuesto a sacrificar su vida por difundir el Evangelio del Reino de Dios. Objetivo sentir. Apreciar el hecho de que Pablo haya descubierto la razón de su vida en el servicio a Dios y anhelar que el Espíritu pueda revelar lo mismo a los miembros de la clase. Objetivo hacer. Adoptar el llamado de Dios por parte de cada uno de los miembros, y si esto resultara un sacrificio muy grande, tener muy en cuenta lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer con tal de servirle al Señor. Entramos ahora en el ciclo del aprendizaje, el sistema pedagógico que utiliza la Iglesia Adventista para la enseñanza. Recordemos que el ciclo del aprendizaje consta de 4 partes: motiva, explora, aplica y crea. Me gustaría pensar que ya estás tratando de dejar el sistema del día por día como modelo para presentar la lección y te estás adentrando en el ciclo del aprendizaje. Recuerda que no solamente estarás presentando una lección de una manera más profesional, sino que en realidad estarás edificando el cuerpo de Cristo.
Entremos ahora en la sección Motiva, que responde la pregunta ¿por qué es importante esta lección para mí? Y nos servirá como introducción. Bajo el subtítulo Diálogo inicial de la sección Motiva encontrarás una historia fascinante de un par de misioneros que estuvieron en una isla cercana a Papúa Nueva Guinea. Se trata de Bill Liversidge y un nativo de aquella región de nombre Rubén. Lee la historia en el folleto de maestros para luego compartirla con la clase. Vas a encontrar un relato maravilloso en el cual Dios realiza la resurrección de un niño, acto seguido del cual toda la isla se convierte en adventista del séptimo día. Después de contar esta historia, pregúntale a la clase por qué Dios realiza milagros en unos casos y en otros no los realiza. Deja a tu clase opinar al respecto porque esto madurará el ambiente para entrar de lleno en la lección. Con esto pasamos a la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Los conceptos que la lección nos ha enseñado. Y para eso utilizamos el comentario de la Biblia con tres aspectos que quiero resaltar. El primero de ellos es el rebautismo en Éfeso y tenemos que analizar que el viaje misionero de Pablo, el tercer viaje, lo realiza pensando en retornar a Éfeso, en donde recientemente había estado. Él había conocido en su segundo viaje misionero a Aquila y Priscila y después de pasar un tiempo con ellos, con quienes compartía su oficio, va a Éfeso y habla en la sinagoga. Tiene que irse, pero deja a su pareja de amigos durante el tiempo que él iba a estar ausente. Pídele a algún miembro de tu clase que lea Hechos capítulo 18, versículos del 18 al 21. Mas Pablo, después de haber pasado aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahora pregúntale a la clase cuál era el interés de Pablo de regresar a Éfeso. Permite que la gente pueda opinar, pero al final, si acaso ellos lo necesitan, recuérdales que Pablo quería cumplir una promesa y era pasar una temporada en Éfeso donde se le había pedido quedarse por algún tiempo. Lo siguiente que tenemos que hablar de esta primera parte se titula Los 12 discípulos. Lee con la clase Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Hazlo con detenimiento y después pregúntale a la clase ¿con qué se encontró Pablo a su regreso en Éfeso? La respuesta tiene que ver con 12 hombres a quienes Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, tras lo cual ellos responden que ni siquiera sabían que existía algo llamado el Espíritu Santo, y Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le responden que en el bautismo de Juan. Pablo les contesta que Juan los bautizó con el bautismo del arrepentimiento y les hacía pensar en aquel que había de venir, esto es el Cristo, tras lo cual Pablo los rebautiza en el nombre de Jesús. Ahora comparte con la clase tres preguntas muy importantes sobre este incidente. La primera es: ¿eran cristianos estos 12 hombres? La segunda, ¿el bautismo de Juan era válido? Y la tercera, ¿qué significa ser bautizados en el nombre de Jesús? Las dos primeras respuestas son sumamente elementales. Ciertamente, los 12 hombres eran cristianos porque se los denominó discípulos. El bautismo de Juan obviamente era válido porque el mismo Señor Jesús fue bautizado por él, pero la tercera respuesta es bastante espinosa porque muchos aluden a la respuesta de Pablo para decir que ya no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Me gustaría que como maestro de escuela sabática pudieras ahondar un poco al respecto con tu clase. En primera instancia, lee con ellos
Juan capítulo 3 versículo 22, donde se nos dice que una vez Jesús empieza su ministerio público, también Él comienza a bautizar. El versículo 22 de Juan 3 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora resalta una expresión: Jesús no bautizaba directamente. Quienes lo hacían eran sus discípulos. Eso está en Juan capítulo 4 versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Noten ustedes que no solamente Juan el Bautista practicaba el bautismo por inmersión, Jesús también lo hacía a través de sus discípulos. Y más adelante, en ocasión de la gran comisión de Mateo 28, Él les dice a los discípulos que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos a un Pablo que bautiza aparentemente solo en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pablo no está desvirtuando la orden del Señor de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Pablo está tratando de decirle es que ellos fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, pero no se pronunció sobre ellos el nombre de Jesús. Después de hacerlo, ellos no solamente reciben este bautismo, sino que también se da evidencias de la recepción del Espíritu Santo. El último acontecimiento registrado en Éfeso tiene que ver con Demetrio el platero. Este hombre era un fundidor de plata que construía templos de Diana de los Efesios. Él fue el organizador de un gran disturbio en contra de Pablo. Lean con la clase Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28. Hubo para aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora pregúntale a la clase: ¿bajo qué argumento Demetrio ocultó su preocupación económica? Deja que la gente pueda conversar en la clase para después rematar con la siguiente pregunta: ¿qué cosas nosotros podríamos ocultar detrás de un aparente celo religioso? El segundo aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la reunión en domingo y queremos resaltar la historia de la resurrección de Eutico. Lee con la clase Hechos 27 y después haz la siguiente pregunta. El versículo dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Como acabamos de leer, la iglesia de Troas se reunió el primer día de la semana y muchos utilizan este versículo para argumentar que las iglesias gentiles adoraban a Dios en el día primero de la semana. ¿Cómo le explicarías tú, dile esto a la clase, a un observador del domingo que este versículo no está tratando de enseñar el cambio del día de reposo? Después de que los miembros de la clase puedan hablar al respecto, por favor enfatiza por lo menos 4 cosas. Número 1, esa reunión se realizó con el objetivo de despedir a Pablo, no de adorar. Número 2, tiene que ver con que si Lucas estaba usando el método para medir el tiempo de los judíos o de los romanos. Si fue el método judío, entonces esa reunión se hizo un sábado por la noche. Es decir,
durante el sábado habían alabado al Señor, habían adorado, habían guardado el día de reposo y después de la puesta del sol, entonces se reúnen para despedir a Pablo. Pero si Lucas está utilizando el método romano para medir el tiempo, entonces esta reunión no se dio el sábado en la noche, sino el domingo en la noche, lo que para los judíos ya sería un lunes. Por último, imagínense ustedes que por el asunto de la circuncisión se armó un alboroto grandísimo entre los judíos. ¿Qué habría sucedido si Pablo hubiera comenzado a cambiar el día de reposo? La ausencia en toda la literatura del Nuevo Testamento de un acontecimiento como este nos hace pensar que Pablo nunca estuvo propagando el cambio del sábado al domingo. Ahora la tercera y última parte de nuestro estudio tiene que ver con la profecía de Agabo. Lee con la clase Hechos 21 del 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí unos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de esta lectura, pregúntale a la clase cuál era la razón de existir de Pablo. Seguramente todos concordarán que la razón de su existencia era Cristo y la misión que le había encomendado. Ahora pregúntale a los miembros de la clase cuál debería ser entonces nuestra razón de existir y déjalos opinar, porque lo que más deseamos es enfatizar en ellos el hecho de que nuestra razón de vida debe ser Jesús y la predicación de su evangelio. Ahora entremos en la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Recuerda que el objetivo es provocar en nuestros miembros la participación con preguntas abiertas. Ya no son de conocimiento, sino de aplicación, y trata de que todos en la clase puedan dar su opinión. La primera aplicación de lo que hemos estudiado esta semana tiene que ver con Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Pregúntale a la clase por qué creen ellos que este versículo no está diciendo que una persona solamente se puede bautizar una vez. Deja que los miembros hablen y después recuérdales que esto se lo escribe Pablo a los Efesios, una iglesia que él fundó. Y lo primero que hizo para conformar esta iglesia fue rebautizar a 12 hombres en el nombre de Jesús. La segunda aplicación de la lección de esta semana tiene que ver con Demetrio el platero. Dile a la clase que se imaginen que un hombre como él se haya convertido al cristianismo. Necesariamente tendría que dejar su profesión y dedicarse a otra cosa. Ahora pregunta: ¿qué seguridad podrías darle a alguien que teme la ruina económica tras su conversión? Y permite que toda la clase pueda opinar al respecto. Y la última aplicación tiene que ver con el hecho de que Pablo estuvo dispuesto a dar hasta su misma vida por Jesús y la predicación del Evangelio. Pregúntale a los miembros de tu clase qué tendría que pasar para que nosotros experimentáramos la misma convicción que tuvo Pablo. Concluyamos el ciclo del aprendizaje con la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? Y es la tarea que le dejamos a los miembros para que realicen durante la semana. Antes de que se vayan de la lección de escuela sabática, organízalos en parejas y recomiéndales que en un día de la semana se reúnan, 1 para orar y 2 para compartir experiencias que ellos hayan vivido o que hayan escuchado, de experiencias sobrenaturales en las que Dios haya actuado. Tras dejarle la tarea a la clase, nos resta concluir la lección. Yo lo haría con el resumen de la página 120. El tercer viaje misionero de Pablo estuvo plagado de obstáculos y presentimientos de aflicciones futuras. Pero Pablo cumplió resueltamente su misión y expresó
que ni siquiera la muerte podría disuadirlo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero que puedas escoger un par de herramientas para que tu navegación a través de la lección de esta semana pueda ser exitosa en la clase del sábado. Un abrazo fuerte para todos y recuerda que seguimos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.